Amigos televidentes, buenas tardes. Para nosotros es un verdadero honor contar de nuevo con el placer de su audiencia. Y en la tarde de hoy tenemos una invitada especial, una persona con vasta experiencia en manejo de derecho, sobre todo sucesoral y tributario, y también en materia de derecho comercial. Nicolás. Así es, Mato. Contamos con la participación esta tarde de la doctora Marisa Botier, quien, como tú acabas de mencionar, es una experta en temas tributarios y sobre todo en la parte que se refiere a sucesiones y donaciones. Buenas tardes, bienvenido, Marisa. Para mí es un honor. Gracias a ustedes por esta invitación, Ramón, Nicolás. Estábamos fildeándola de hace un par de días, pero estaba ocupada la agenda. No, pero Marisa, aparte de manejo de su oficina en derecho tributario, también está en las líderes de las comunicaciones. Pero su programa de radio los domingos, en la hermana emisora Sol 106.5, ya unos 6 años más o menos. Sí, ya tenemos 6 años en vida en en ese día a día. O sea, sí. Usted y yo estamos en pañales, ya Marisa está establecida. Entonces quisimos conversar con Marisa este tema, que todo el mundo sabe que existe, pero hay un desconocimiento mayúsculo con relación a este tema, y quisimos invitar a Marisa para que nos orientara en la parte legal, en la parte fiscal y sobre todo el proceso. Marisa, sabemos que tenemos una ley que trata el tema de lo que es sucesiones y donaciones, que data en 1969, o sea que es bastante vieja. Sí. ¿Qué pudieras decirnos respecto primero a lo que son sucesiones en República Dominicana? Mira, en primer lugar, hablar de sucesiones es hablar de herencia en términos de lenguaje popular. Sin embargo, para llegar a ese punto hay que hacer todo lo que es un preámbulo familiar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de herencia es porque alguien ha fallecido. Decimos el dueño de los bienes, que para nosotros los abogados es el de cuyos bienes se trata. Sin embargo, aunque suene feo, yo siempre lo digo también en la clase y se lo digo a mis clientes, suena feo, pero la ley es la ley. Y enterrando el muerto en algo popular, hay que abrir el proceso de determinación de herederos. Si dejó algo, hay por ese acuerdo. Por un tema muy importante, tú en principio hablaste de fiscal, en términos impuestos fiscales. ¿Qué pasa? Que cuando yo se lo dejo al tiempo, yo tengo un socio que se llama DGI, y DGI te dice, no hay problema, cuando tú estés dispuesta a venir a hacer tu determinación de heredero, pero me cobra un % altísimo de recargos e interés. Entonces, en principio, las familias, ¿qué debemos hacer? Ponernos de acuerdo, hacer lo que es un acuerdo de partición amigable, es la más recomendación, es la mayor recomendación y siempre será recomendación. Sin traumas. Sin trauma. Aunque no es siempre lo ideal, es verdad que sí, siempre pensamos en, pero ¿por qué si Matos es mi hermano, por qué le va a tocar un chisma que a mí? La idea no es esa, la ley siempre habla de un porcentaje en igualdad de derechos, en igualdad de condiciones. Y cuando hablamos de sucesiones, hablamos de que papá o mamá, un hermano ha fallecido, dejó bienes que son producto de una partición y efectivamente deben iniciarse el proceso de manera amigable, lo esencial. Ahora, si no se puede de manera amigable, hay que iniciarlo sí o sí. Porque vuelvo y te digo, tengo un socio detrás de mí que mientras más yo dure para iniciar el proceso, entonces él va a ganar más que nosotros cuando hagamos la partición, porque él va a cobrar recargo de intereses. Que es la Dirección General de Impuestos Internos, exactamente. Ese es nuestro socio por excelencia, que cobra sus impuestos y está para ahí, para recaudar. A la DGI no le interesa si nosotros nos ponemos o no de acuerdo en lo que es la partición amigable o no. DGI me dice, mira, murió fulano de tal, dejó bienes, bueno, hay que hacer la partición de heredero. Esa partición de heredero lleva un impuesto de una tasa. Si me las pagas a tiempo, obviamente no hay ningún problema. Ahora, si te pasaste del plazo establecido por ley, me vas a pagar recargo. Y de paso, si te pasaste para el pago, me vas a pagar recargo de intereses por la ley 1192, que es el Código Tributario. Ok, entonces cuando estamos hablando de sucesiones se refiere a los bienes que heredan, en este caso los hijos o nietos, sobrinos puede ser también, sí, descendientes. Hermanos, exactamente. Es bueno que usted haga esa aclaración, Nicolás. ¿Por qué? Porque los esposos no se heredan. Entonces, si murió el esposo, a la esposa, en caso de que se hayan casado bajo el régimen de bienes, comunidad de bienes y gananciales, que es el régimen por default, hago esta aclaración. ¿Por qué? Porque es importante saber. Por default, en República Dominicana, todos nos casamos bajo ese régimen de bienes y gananciales. ¿Qué significa esto?
que todos los bienes muebles adquiridos dentro del matrimonio en mitad y mitad. Sí. Pero los bienes inmuebles, llámese tierra, llámese apartamento, llámese finca, llámese casa, eso no entra en la partición. Eso le corresponde solamente a los hijos. Porque los esposos aunque tengo no se heredan. entendido, Marisa, que si dentro de lo que es el matrimonio se adquieren bienes inmuebles, entonces entraría. Exacto. Entonces ya los bienes inmuebles adquiridos dentro del matrimonio, llámese después de esa fecha de matrimonio, entonces sí entran. O sea que en ese caso, por ejemplo, los herederos de esos bienes inmuebles que eran antes de ese matrimonio heredarían en su totalidad esos bienes. Exactamente. Los hijos siempre van a heredar de manera igualitaria. Los hijos, fuera o dentro del matrimonio, siempre van a heredar igual. Ahora, el esposo o la esposa que tenga un bien adquirido después de haber adquirido matrimonio, pero esa esposo o esposa tenía un bien inmueble con anterioridad, lo recibió por herencia, por donación o por el sudor de su frente, como uno dice, lo compré con mi cuarto, ¿verdad? En buen dominicano, entonces a mí no me toca como esposa o como esposo ese porcentaje. El 100% de mis hijos es Marisa, ¿y qué sucedería si, por ejemplo, para vulnerar los derechos de los herederos, la esposa convence al esposo, ya que está en un proceso, diríamos, en una etapa terminal de alguna enfermedad, para que él le transfiera bienes inmuebles que eran antes del matrimonio? ¿Qué sucedería? ¿Tienen los herederos derecho a reversar esa operación? A impugnarla, sí, por derecho, sí. Por algo que establece el Código Civil. Como la ley 2569 bien usted estableció, es una ley vieja, data de cuando Trujillo, de hecho, es una ley que se hizo en el Congreso de Trujillo. El Código Civil que te dice, mira, los esposos no se heredan, entre esposos no hay ventas. Entonces, como entre esposos no hay ventas, yo puedo presumir, yo como heredero dentro de lo que es esa masa sucesoral, y usted bien me acaba de decir, bueno, pudiera ser que el esposo, que aún está vivo, esté en una etapa, digamos, difícil de vulnerabilidad, de no puede tener control, dominio de sus deseos, y la esposa, o el esposo, porque se puede dar de ambas partes, digamos que suaduce, controla esa voluntad, y hace que esos bienes que no por derecho no iban a entrar en la partición de una manera u otra, wow, lo tiene fulano el 50%, bueno, entonces se hace un procedimiento en el Tribunal de Familia a los fines de ¿qué? De impugnar esa decisión de ese padre o madre que en su momento tomó una decisión bajo una presión, bajo un esquema no legalmente constituido, pero los hijos obviamente tendrán que demostrar esa parte. ¿Por qué? Una cosa es que yo te controle esos derechos, otra cosa es que yo te haga una donación como esposo, que sí bien puedo hacerlo. Porque, entre tú y yo no hay venta, pero yo te puedo donar mis bienes. Claro, siempre y cuando, y esto es otra parte, sería no hubiera la legítima hereditaria, que es que yo no me exceda del porcentaje que le corresponden a mis hijos, dependiendo de la cantidad que yo tenga, a los fines de que yo te pueda donar en una determinación. Marisa, y entonces en ese caso de donación, ¿estaría sujeta al pago de los impuestos por ese concepto cuando es entre esposos? Sí, pagaría un 27%, que es la tasa que está actualmente, y tendría entonces que cumplir con todos los requisitos que le exija la DGI. Entiéndase, que los hijos no estén totalmente de acuerdo y no se opongan a esa herencia, a esta donación, perdón. ¿Por qué? Porque yo estoy cediendo un bien que por derecho me correspondía a mí como hijo. Sin embargo, yo no tengo objeción en que tú te quedes con el bien. Entonces, es totalmente diferente si colocamos en una partecita de un inmueble el bien propio de la mujer casada. Entonces ya yo no entro ahí. Los herederos no van a entrar porque mi esposo en su momento me protegió. Supongamos como se da en la vida real. Hay padres o hay parejas de esposos que tienen hijos dentro del matrimonio. Pero yo tengo un hijo X fuera del matrimonio que hereda igualito que los hijos legítimos, ¿verdad? Porque todos son legítimos y ante la ley. Todos son hijos. No todos son hijos, exactamente. Después del Código de Niño y Niño Adolescente, todos son hijos. Todos son hijos. Pero yo, esposo, me pongo en lugar de esposo, yo digo, mira, yo tengo tanto tiempo con esta señora que hemos pasado las verdes y las maduras, yo tengo que protegerla a ella porque
mis hijos de dentro de mi hogar quizás no tengan problemas porque son sus hijos, pero yo tengo 1 o 2 que no están dentro del hogar. Yo voy a proteger que es el núcleo de la casa, es el hogar, y coloco bien propio de la mujer casada. Hago mi acto con mi formulario y protejo ese bien de que mañana cuando yo falte, mis otros hijos, o incluyendo los mismos hijos dentro del hogar, porque a veces pensamos que son los de afuera, como decimos en el habla popular, pero muchas veces son tus propios hijos lo que te hacen la guerra dentro de tu casa. Y te coloco entonces esa cláusula y ya yo no voy a tener problema a la hora de fallecer mi marido. ¿Por qué? Porque mi casa está protegida bajo esa cláusula de bien propio de la mujer casada. ¿Y ese procedimiento se hace con un acto auténtico, una declaración jurada? ¿Hay que depositarlo en algún tribunal o algo? Exacto, hay que depositar un acto normal, un acto auténtico, ante el notario, con mis testigos, y lo deposito ante la jurisdicción inmobiliaria, para que el título salga con esa cláusula, el título del bien propio de la mujer casada. Y si ese bien inmueble carece de titularidad, con el registro civil entonces habría que iniciar el proceso exactamente de la titularidad del mismo, entonces ya para luego pasar a esta segunda fase, porque la propiedad vale título y sin ella no hay forma. Es correcto. Marisa, ¿qué tiempo tienen las personas para iniciar y pagar los impuestos sucesorales? Mira, la 2569, antes de que se modificara, te daba muy corto tiempo, te daba 30 días. El legislador ha sido sabio y ha dicho que dentro del duelo, dentro del dolor, por lo regular, a menos que tú tengas un interés más allá de familiar, tu cabeza no está para eso. Entonces, ¿qué te dice el legislador? Mira, vamos a darte 90 días, ¿entiendes? Llámese 3 meses. ¿A los fines de qué? De que cuando ya salga ese acta de defunción, entonces tú vayas a la administración tributaria, la que te corresponda, la del lugar, puede ser en el interior o aquí en la ciudad, y tú entonces con la dirección del finado, eso ha sido bueno aclararlo, debe ser con donde vivía, la última dirección que tenía el de cuyos, o la propiedad de los inmuebles o bienes inmuebles, y vayas a la administración correspondiente y entonces inicies lo que es la liquidación sucesoral y luego la determinación de herederos que se hace por ante la jurisdicción inmobiliaria en caso de que haya bienes inmuebles, porque DGI lo único que cumple con sus roles de recaudador. De cobrar, exactamente. Pero ya todo el procedimiento, si es banco, te debes ir al banco que corresponda. Correcto. Si es sociedades, debes hacerlo a través de Cámara de Comercio, conjuntamente con compañía de sociedad de allá de la DGI. O en su defecto, si hay bienes inmuebles, a la jurisdicción inmobiliaria donde pertenezcan los inmuebles. Ya inicia todo el proceso. ¿Y qué sucedería si en el caso de ese matrimonio hay una combinación de muebles, tanto muebles e inmuebles? ¿Aún así se somete directamente a la jurisdicción inmobiliaria o hay que someter también en el tribunal administrativo, en el tribunal civil? Primero se hace ante de la DGI. DGI es la que se encarga de la liquidación. Si hay bienes muebles, entiéndase cuenta bancaria, acciones de compañía, cuadros, que hay cuadros que cuestan todo el dinero del mundo y uno más. Sí, sí. Y relojes. Relojes. Sí, uno lo dice relajando, pero es cierto. Tú dices, wow, cuesta mucho más que un carro. Un cuadro. Yo fui a una casa de un amigo Nicolás que había un cuadro en la sala que costaba $200,000. Bueno. Yo miré para todos lados para salir corriendo con él. No, ya sé que tú le pongas la mano y sin querer se vaya a quillar un poquito ese cuadro. El doble. El doble. Exactamente. Entonces, en esos casos, que hay esa combinación de bienes muebles e inmuebles, ¿qué te hace la DGI? Te liquida tus bienes. Entonces ya eso es una partición, digamos, sine qua non, donde las partes se ponen de acuerdo. Si me quedo con el cuadro que cuesta $200,000, que es una inversión ese cuadro, ¿eh? Mucha plata. O con mis acciones, y se parte ya de manera amigable. Ya en el caso de la jurisdicción inmobiliaria, ya sí se necesita que ese bien inmueble que estaba a nombre de la persona que falleció se pase entonces a nombre de los herederos o herederos dentro de la cantidad de herederos que existan. En el caso de que sean esposos, es bueno aclarar que el 50% de la esposa o del esposo que sobrevive, no paga impuesto, porque ella está viva. El que paga el 50% y son bienes comunes. Y son bienes comunes, exactamente. El 50% del finado, llámese los herederos, sí va a tributar. Y desde ahí va a estar pendiente y pendenciero, como uno dice, que hasta que tú no me tributes, tú no me puedes ejecutar ninguna acción. Porque
El pago inicial, o sea, el pago de los impuestos es que te da la titularidad a ti ante el fisco de que ya tú puedes disponer de esos bienes. Mientras tanto, no se puede hacer nada. Lo que los abogados dicen, la calidad, ¿verdad? La calidad. Y el derecho para entonces exigir poder eso. tú disponer de ellos. Entonces, te preguntaba, ¿qué tiempo tienen para esa liquidación? En caso de que no se pueda hacer en ese tiempo, ¿qué sucedería? Bueno, en ese caso, la ley te da 90 días, pero tú tienes entonces 2 prórrogas que puedes hacer o solicitar a la DGI. Un plazo en total son 105 días. Puedes solicitarle... Entre el plazo y la prórroga. Entre el plazo y la prórroga, exactamente. ¿Por qué? Porque a veces no tengo el acta de defunción, son varios hermanos, uno vive en el extranjero o no me ha llegado esa acta de nacimiento, tengo una litis que voy a iniciarla, pero lo ideal es que antes de ponernos o no de acuerdo, es que iniciemos el procedimiento en la DGI. ¿A los fines de qué? De que evitar esos recargos que son muy dolorosos, sí, a la hora de la liquidación. Exactamente. Entonces, en este caso, estos 105 días son el plazo que tú tienes para pagar tu impuesto en la base sin recargos. Perfecto. En el segundo bloque vamos a ver cómo se determina esa masa sucesoral, qué mecanismo utiliza la administración tributaria, porque tú sabes que hemos visto en la práctica que se encuentran cosas que nadie sabe que se tenían y nadie sabe que habían. Entonces, ¿cómo el impuesto interno se da cuenta de todo lo que implica esa masa sucesoral, cómo se determina el monto y qué tasa se paga? Okay. Volvemos en breve.